Gracias por pues, acompañarnos y, en fin, para tener este espacio alrededor de la palabra de Dios y de enseñar acerca de la vida de Jesucristo, de la resurrección. Así que vamos a estar, para que usted pueda preparar su Biblia, vamos a estar precisamente en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y el tema que vamos a trabajar son precisamente el diálogo que tuvo Jesús con los caminantes a Emaús. Y a partir de este diálogo que tuvo Cristo con los caminantes a Emaús, nosotros vamos a buscar tener dos metas principales, dos perlas que queremos tener a partir de esta enseñanza. Y las dos las encuentro en la parte final del capítulo, precisamente en el verso 31. Dice, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en el 32, que el corazón les ardía por Jesucristo. Esas van a ser las dos metas que tenemos para la enseñanza de esta noche. El hecho de que podamos recibir el milagro que aquellos dos caminantes de Emaús vivieron. Se les abrieron los ojos, habían sido discípulos de Jesucristo, pero aún no entendían muchas cosas, ni tenían una experiencia personal con el Cristo resucitado. Así que oramos por un momento y le entramos. Señor, gracias por esta oportunidad. Que cada uno de nosotros en su casa, a través de la tecnología, no es una cosa fácil para nosotros, pero te agradecemos el hecho de que podamos venir y juntos abrir tu libro para aprender. En el nombre de Jesús, creemos que esta será una noche de mucha bendición, a pesar de cualquier contratiempo. Que así sea por Jesús. Amén. Bien, vamos a estar trabajando en este capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y es hermosísimo todo lo que vemos nosotros allí. Y vamos a tratar de enmarcarlo en la serie que nosotros hemos estado desarrollando de herramientas en medio de esta plaga, de esta crisis que estamos viviendo en el mundo entero. ¿Y cómo calza una enseñanza como la de los caminantes de Emaús en un momento como este? Básicamente, porque nosotros vemos a aquellos dos hombres caminar en desesperanza. Los vemos sin fuerza. La Biblia los describe en aquel trayecto de 11 kilómetros entre Jerusalén y la pequeña aldea de Emaús. 11 kilómetros. Venían caminando a paso lento. Nosotros los podemos ver a ellos hablando en pasado. Los vemos en profundo desánimo. Les pesan los pies. Nosotros anhelábamos, creíamos que esas son sus palabras. Hablan en un pasado casi que sintiéndose abatidos, defraudados en su expectativa. Igual que muchas personas hoy, sin esperanza, sin fuerza, sin vigor. ¿Por qué? Porque carecen de la vida de Cristo. Porque no tienen una relación con Jesucristo vivo. Solo tienen una imagen de sus discursos, tienen una imagen de lo que hizo, de sus milagros, de todo aquello que él fue llevando adelante, pero no tienen una relación con Jesucristo de una manera profunda, de una manera fuerte, vigorosa. Así que nosotros lo que encontramos allí es que ellos carecieron de esa experiencia poderosa. Caminaron de Jerusalén a Emaús, siempre digo, como un signo de pregunta. Jorobados, tristes, abatidos. La vida de Cristo los convirtió en un signo de admiración. Pero bien, espero que usted haya podido bajar también su bosquejo, ese bosquejo que le permite seguir lo que estamos enseñando. Así que lo primero que vamos a hablar
son de las barreras. ¿Por qué razón una persona no experimenta a Cristo como debería hacerlo? ¿Por qué Jesús es una religión? ¿Por qué Jesús es una figura lejana? ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que hombres como Cleofas y su amigo, que se les pone nombre en el texto de Lucas 24, por qué ellos carecieron de una vivencia? ¿Cuáles fueron las barreras? Menciono varias. Número 1, la dureza en el corazón. Esto es lo primero que se les achaca. Dice el verso 25, qué torpes son ustedes. Les dijo, y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. Les faltaba una vitamina, un empuje, algo para ir hacia adelante. Hoy por hoy, una semana como esta, que es cierto que esta es una semana absolutamente atípica, una semana santa, atípica. Normalmente esta es una época de chiverres, es una época de vacaciones, es una época de descanso, y empieza uno a ver en las televisoras, las películas que se anuncian, donde prácticamente hay una aridez absoluta, es en el famoso domingo de resurrección. Normalmente en nuestro país, la noticia más importante el día domingo es que los carriles que vienen de las playas se vuelven reversibles y que entonces la gente ahora va a poder entrar a San José mucho más cómodamente. Pero casi nadie entiende lo que se celebra. Hay dolor, todos los actos religiosos subrayan la tristeza, la sangre, la cruz, y claro que tiene su lugar, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está siendo sacrificado. Pero nosotros debemos entender que la vida, que la resurrección de Jesucristo nos otorga vida a nosotros. Así que la dureza de corazón, por otro lado, en segundo lugar, ¿por qué se produce tanta lejanía? Básicamente por una palabra muy peligrosa, y es la palabra ignorancia. Vamos a poner ignorar la Biblia, ignorar la palabra. Dice el verso 27, entonces comenzando por Moisés, está hablando con estos dos caminantes a Emaús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Abandonemos por un momento a estos dos caminantes y a Emaús. Y yo quiero preguntarte, y quiero preguntármelo yo también, ¿realmente entiendo la importancia de la palabra de Dios en momentos como este? Momentos en los cuales el Espíritu de Dios toma como materia prima para revelarme a Jesucristo la palabra. Ese aliento de Dios que empieza a conformarme la imagen de Jesucristo. No puedo ignorarla. La Biblia es un libro que necesito comer, digerir, hacerlo parte de mi vida y poder proclamarlo. Porque la fe en Cristo viene por oír no cualquier cosa, sino las palabras que salen de la boca de Dios. Y la otra palabra, la otra barrera. Hay tres barreras que se manifiestan en los caminantes a Emaús. Una es la dureza del corazón, la otra es la ignorancia y la tercera barrera el rechazo, así lo voy a llamar, seguro en sus notas podría verse diferente, lo pongo indiferencia en su bosquejo, al testimonio de otros. Los dos caminantes de Emaús
ya habían oído a las mujeres primeras en ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Ya las habían escuchado, pero vea cómo lo proponen ellos. Dice, también, verso 22, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Allí hay dos tipos de testigos, unos ángeles y unas mujeres. Pero ellos fueron absolutamente indiferentes. Ellos rechazaron el testimonio de ellas. Cuando una persona empieza a rechazar la historia de alguien, lo que Jesucristo hizo por aquella persona, y empieza a recibir burla y empieza a recibir rechazo, la dureza del corazón, la ignorancia de la palabra y el no darle crédito a alguien que empieza a manifestar en su vida rasgos de que la vida de Dios está haciendo algo en él y en ella. Básicamente, cuando nosotros vivimos una cosa como esta, es muy, muy fuerte. El hecho de saber que hombres que caminaron con Jesús, que fueron discípulos del grupo, quizá no más íntimo, pero discípulos de Jesucristo, así se les describe en este pasaje, y nosotros los volvemos a ver ahora jorobados, como un signo de pregunta, desanimados, frustrados, y la manera en que ellos hablan es muy fuerte. Hablan, nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel. Esto nos lleva, en segundo lugar, a otro concepto. Me permito darle vuelta a nuestro rotafolio. Gracias. Que por cierto, bienvenidos a nuestra casa, aquí en San Antonio de Coronado, donde estamos mi esposita y yo, Giselle, que está fuera de cámaras, y que si le doy vuelta a la cámara para que usted la vea, me darían un meco que sería terrible. Así que se van a tener que quedar y conformar solamente con su servidor. En segundo lugar, vamos a trabajar este segundo concepto. Tiene que ver con cuál es el impacto. Primero vimos las barreras, ¿ok? Aquí está. Barreras, y vimos 3, pero estas barreras tienen un impacto. Cuando yo no disfruto de la vida de Cristo, cuando yo no soy una persona que saboreo a Dios, que realmente oro y estoy hablando con él, cuando yo no le canto y yo no logro percibir que estoy cantándole a él, soy una persona con otro estilo de vida. Esto tiene un impacto, sin duda alguna. Así que este impacto se ve en principio, lo veo reflejado en el verso 17. Dice, Jesús aparece, ellos van caminando de Jerusalén a Emaús y Jesús se les atraviesa. Es el día domingo. Jesús recién resucita de entre los muertos y este es uno de sus estrenos con ellos. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Pregunta. Y luego dice que ellos se detuvieron cabizbajos. Ahí hay tristeza. ¿Qué significa cabizbajo? Es una persona que perdió la esperanza. Podría ser que la pandemia que estemos viviendo, la falta de trabajo, la reducción en las horas laborales o el congelamiento de un contrato laboral o el estar encerrado durante tanto tiempo o el saber que hay alguien que amo que está enfermo o ver lo que está pasando en el mundo. Dios mío. Y dice que estos hombres venían de Jerusalén a Emaús cabizbajos, verso 17. Así que vuelvo a ver 3 impactos también particulares de alguien que no
experimenta la vida de Cristo. 3 conceptos fundamentales. Y el primero tiene que ver con la desesperanza. La desesperanza es alguien que, desesperanza es una persona que no espera. Paréntesis. Este fin de semana, Cintia Bermúdez va a estar predicando precisamente de la esperanza cristiana. No podemos perdernos ese mensaje. Así que a mí que me toca saber de qué se trata y por dónde va la procesión, por supuesto que le quiero invitar porque Cintia es una mujer a la que Dios está usando de una manera poderosísima, igual que a Silvia, que agradecemos mucho la palabra que trajo hace un par de fines de semana. Así que la desesperanza, y se lo retrato con el pasaje. Espero que usted tenga su Biblia cerca. Recuerde, no hay nada que se diga de la Biblia que pueda ser mejor que la Biblia misma. Y cuando venimos a Apolos, que es un personaje, por si alguien no sabe por qué le llamamos así a nuestra escuela bíblica, la escuela bíblica Apolos es lleva el nombre del único personaje que en la Biblia y en nosotros encontramos que se dice que era poderoso en las escrituras, que cada vez que llegaba a algún lugar marcaba una diferencia, que era de gran aliento, que era capaz de discutir con aquellas personas que llevaban la contraria a la fe. Por eso le llamamos de esa manera. Volvemos. Vuelva a ver a estos hombres hablando. Verso 21. Nosotros abrigábamos la esperanza. Ojo, era algo que creíamos, era algo que entendíamos. Este es el Mesías. Jesús es el que nos va a liberar. Nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Abrigábamos la esperanza, pero que lo vieron en la cruz. Lo vieron carne molida, desnudo. Lo vieron muerto. Y hasta ahí llegaron. Por supuesto, sus ojos, su corazón fue testigo de aquello. Así que ahora ellos viven en desesperanza. Anotaba, quizá alguno de nosotros ha experimentado la muerte de algún sueño, se haya derrumbado debajo de nuestros pies un puente que nos permitiría llegar a algún otro sitio. El dolor nos ha matriculado en alguna materia difícil. Todos hemos vivido eso. ¿Y qué decir del tiempo que vivimos? Las personas en la ciudad de Nueva York, que está siendo tan azotada por esta pandemia tan terrible, están quitándose la vida. Estamos teniendo una ola de destrucción producto de desesperanza. Y esto trae otro elemento, un segundo impacto de cuando alguien no experimenta la vida de Jesucristo, y es desunión. Esta es el segundo impacto en la vida de alguien que no tiene la vida de Cristo. Y esto nos recuerda y nos explica el porqué de muchas de nuestras divisiones. ¿Por qué estamos tan separados? Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo es levantado hay unidad. Todos somos atraídos allí. Así que volvemos a ver ahora a los discípulos. Todos corrieron en dirección contraria, están apocados, están separados. Este es un ejemplo. Los 11 allá encerrados, muertos de miedo, estos 2 regresando a su trabajo, a su labor. Así que hay desunión. Y uno más. Y un concepto más. Número 3. ¿Cuál es el impacto de no vivir a Cristo? De no vivir a Jesucristo como Él quiere ser vivido. Ese impacto es el fracaso. Una persona que fracasa miserablemente. Nosotros los volvemos a ver a ellos. Ellos se sienten que no hay mañana, no hay futuro. El día que viene, la semana que viene es sombría. Ellos están cargados de desesperación y de desánimo.
así están los caminantes de Emaús. ¿Por qué? Porque ellos no solo tuvieron barreras para disfrutar la vida de Cristo, sino que tuvieron que ser receptores de un impacto terrible en sus vidas a partir de que no podían experimentar al Señor vivo. Y viene caminando con ellos. Lo interesante de esto es que ellos caminan por la vida como si Jesús estuviera muerto. Y entonces, a pesar de que Jesús está vivo, eso puede pasarle a la iglesia. La iglesia puede caminar por esta tierra como si Jesús estuviera muerto, aunque está vivo. Y el impacto de esto es desesperanza, es desunión y es fracaso. Un círculo vicioso de fracaso. Seguramente no hay mejor ejemplo aquí, lo he mencionado muchas veces, no hay mejor ejemplo que cuando una persona lee el libro de los jueces. En el libro de los jueces la frase más repetida es esta: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Era un círculo vicioso de fracaso. Moría uno de sus jueces, cualquiera, llámelo usted, Débora, Barak, Jefté, Sansón, cualquiera de los jueces. Moría acto seguido, Gedeón, acto seguido, la frase que venía era esta: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y termina el libro de los jueces con esta frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque sus líderes morían y se derrumbaba la estructura que los mantenía a ellos firmes. Alguien que no tiene a Cristo en su vida como una realidad cotidiana. Somos personas que pasamos en un viaje terrible por la desesperanza, la desunión y el fracaso. Así que ahora esto nos lleva al último concepto. Le quiero invitar desde ahora para que pueda participar. Mi esposa estará atenta ahí para ayudarme a recoger preguntas y si es que tuviéramos problemas con la comunicación en audio, todo está bien. Ok, perfecto. Bien, vamos a venir al último concepto. Un pequeño repaso: las barreras para no disfrutar de la resurrección de Cristo. Las veíamos, cada una de ellas es básicamente la dureza del corazón, la ignorancia de la escritura y la indiferencia al testimonio de otros. Y cuando venimos al impacto de esto, es la desesperanza, la desunión y el fracaso. Es una persona que va a meterse en el círculo vicioso del fracaso. Bien, vamos al último concepto. ¿Cómo le llamamos a esta parte? Vamos a hablar ahora entonces de los beneficios de alguien que, ¿cuál es el premio de poder tener una experiencia con la vida de Cristo, una vivencia? ¿Cuál es el carácter de tener a Cristo en el corazón? Bueno, hay varios conceptos que encontramos allí nosotros retratados. Los caminantes de Emaús en toda la escena de la resurrección ocupan un lugar muy particular, porque podemos vernos allí como ellos, regresando a casa, defraudados. Es como alguien que pasa por la Semana Santa, pero no termina de entender qué fue lo que pasó. Solo en su mente solo hay un retrato de espinas, de látigos, de escupas, de muerte, de burla, pero y caen al lunes siguiente y arranca la vida otra vez. Y se olvidan del domingo. Y una persona que no tenga domingo es una persona triste, es una persona que le falta una pieza importantísima de lo que Dios hizo a través de Jesucristo.
Así que, ¿cuál es el carácter de la vida de alguien que experimenta la vida de Jesucristo? Lo primero que quisiera hacer para introducir este concepto es el momento en que esto ocurre. Dice verso 30, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y aquí viene el premio. Dice, se les abrieron entonces los ojos y lo reconocieron. Y acto seguido, él desapareció. Así que vuelvo a ver varias cosas. Lo primero es la convicción en medio de cualquier dificultad. Y aquí empezamos, como lo hemos esperado, a que toda enseñanza me regale una herramienta para lo que yo estoy viviendo hoy. Siempre he sostenido que la iglesia es una escuela, la iglesia es un taller, la iglesia es un lugar donde yo voy para que Dios trate conmigo. Entonces yo vuelvo a ver esto y lo primero es las convicciones. ¿Por qué convicción? ¿De qué estamos hablando acá? Cuando hablamos de convicciones me refiero a certezas en medio de las dificultades de la vida. Y aquí vuelvo a ver varias. Por un lado, la convicción de que Jesús destronó el señorío de Satanás. Cuando Cristo se levanta de entre los muertos, es la victoria más grande que hay. Es lo que me recuerda que siempre hay esperanza para nosotros. Satanás fue destronado. El diablo fue destronado a partir de la resurrección de Cristo. Lo que era una gran algarabía porque murió el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se convierte en una tragedia para el infierno porque la vida de Cristo anula la muerte de Satanás. Lo segundo que ocurre es una convicción más, es que Jesús destruyó, pagó el precio del pecado. La tiranía del pecado en tu vida y en la mía se acaba a partir de la resurrección de Cristo. Y por otro lado, fue derrotada la muerte. Estos son las tres convicciones que alguien que vive la vida de Cristo está experimentando. La convicción de que fue derrotado Satanás, de que la tiranía del pecado se ha acabado y que ya ahora yo no tengo que temer a la muerte. Decía Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Ok, muy bien. Lo otro, valiosísimo, de la vida de Cristo. ¿Cuál es el otro premio? Es la compañía en lo cotidiano. Este es el otro premio de experimentar a Jesucristo. Es la vivencia de Cristo, una compañía permanente en lo cotidiano. Se lo pruebo. Dice que cuando lo reconocieron, cuando él partió el pan, cuando vino ese momento en que seguramente pensaron, wow, igual que cuando nos enseñó a compartir la mesa del Señor, cuando nos dijo que nosotros podíamos beber de la copa y hacer memoria de él, ¡pum! En ese momento se despiertan delante de quien estaban. No lo habían podido reconocer. Mientras partían el pan, trayendo sentido y esperanza a la realidad nuestra día tras día, hasta el momento de vivir personalmente la experiencia de conocer y recibir a Cristo vivo, lo único que tendremos es una experiencia de corte religioso. Después de que los ojos de los discípulos fueron abiertos a la perspectiva divina, Jesús se hizo invisible a los ojos físicos. ¿Por qué? Porque pasan de una vivencia de historia ahora a una convicción en el corazón. Ahora van a hablar con los otros discípulos, van a hablar con otras personas que no me creyeron. Ese es tu problema. Yo tengo una vivencia con Jesucristo. Y por último, un
corazón encendido. Un corazón, le voy a poner fogoso. Un corazón fogoso ahí, encendido en Dios. Se decían el uno al otro, verso 32. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? ¿No ardía nuestro corazón? Mire, una persona que conoce a Jesucristo es una persona que tiene una suerte de fuego en su vida. No, es alguien que no lo puede esconder. Entonces se le llama fanático, exagerado, se pasó. ¿Por qué? Porque la religión debería ser solamente alguna cosa allí de fin de semana y que usted tiene derecho, pero no una vivencia transformadora. Estos hombres, recuerden el símbolo que le hice al principio, regresaron así, jorobados, como un signo de pregunta. Esto es de Jerusalén a Emaús. Pero después de encontrarse con Cristo vivo, regresaron como un signo de admiración. Ellos recorrieron 11 kilómetros desde Jerusalén a Emaús. Duraron una eternidad porque le pesaba la vida. Pero entre Emaús y Jerusalén, después de haber visto, de haber escuchado a Cristo, su paso era enérgico, era firme, era fuerte. Dice la Biblia que corrieron, estaban llenos de vigor, llenos de vitalidad. La vida de Cristo produce eso. Y no solo en un trayecto entre dos pueblos, sino en la vida. Estamos en un tiempo difícil. Se nos han rebajado las jornadas laborales y por tanto el salario. Hay gente que ha perdido su trabajo. Hay personas pasándola realmente mal y la gente en el mundo entero empieza a volverse locos. Gente quitándose la vida, gente divorciándose, gente pasándola mal y realmente demostrando que no tienen de dónde agarrarse. Hoy en Apolos, acá 9 de abril del 2020, donde estamos aprendiendo, abriendo el libro de Dios, la resurrección de Jesucristo cambia las cosas. ¿Por qué? Porque me recuerda que siempre va a amanecer. Que cuando todo el mundo dijo, eso está perdido, aquí no hay nada que hacer, apague y vámonos, decimos los costarricenses. Decimos, aquí ya no hay más, no hay para dónde. Entonces, recordamos que la victoria de las victorias se dio. Cristo se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, usted tiene esperanza y yo también. Porque va a volver a amanecer gracias a Jesucristo. Va a volver a amanecer. Vamos a volver a tener esperanza. ¿Por qué? Porque va a volver a salir el sol. ¿Por qué? Por un presidente, por una vacuna, porque van a volver los turistas, porque Cristo resucitó. Por eso usted y yo tenemos esperanza. Así que, dos cosas con las que quiero terminar. Y le animo, de verdad, espero que me funcione el aparatito que me pusieron para escuchar las preguntas que tendrá mi querido Samuel, la está recogiendo. También David Jackson, que le agradezco su trabajo, y a mi esposa que está aquí al frente mío. Un par de cosas para poder terminar. La primera de ellas, algún día Dios me regaló el privilegio de ir junto con otros pastores a la Tierra Santa. Y me acuerdo cuando estaba ahí, cerca de lo que supone ser el lugar de la resurrección de Jesucristo, aunque a uno le explican, especialmente íbamos con Samuel Pagán, un erudito, y él explica con toda honestidad que este es el lugar más seguro, pero podría haber otro, etcétera. Pero yo sabía que por aquí fue donde la tierra tembló, porque Cristo se levantó y hice fila, hice la línea, porque éramos muchos, íbamos un grupo de como 120 personas. Y recuerdo que puse la música de una canción de Steve Green que se llama Resucitó. Me la lloré toda porque había mucha fila que hacer,
Así que no quería desconcentrarme. Yo lo único que sabía es que iba a estar en una tumba que está absolutamente vacía, porque el que la ocupó se levantó de entre los muertos. Así que estuve, por decirlo de alguna manera, en la tumba de mi jefe, de mi Señor, de mi Dios. Entré, volví a ver para todo lado y recordé que en Mateo 24 un ángel lanza esta pregunta. Esa pregunta es para usted también. Se la quiero repetir. Está en el verso 5 de Lucas 24. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Esa es una pregunta personal. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Y hay variables. ¿Por qué actúas como si Cristo estuviera muerto, si Él está vivo? Y porque Él está vivo, usted tiene esperanza. Quizá perdimos el trabajo o nos rebajaron el salario, pero nosotros nos acordamos de aquel que se levantó de entre los muertos y que por lo tanto nos recuerda que nosotros tenemos siempre esperanza. Anotaba en el bosquejo, a manera de conclusión, nuestro mundo, si Jesús no hubiera resucitado, nuestro mundo sería como una semana sin domingo. La noche sería permanente, sin esperanza de que amanezca. Sería de muchas lágrimas ácidas, ninguna sonrisa. Sería solo el dolor del funeral y nunca el gozo de un nacimiento. Permaneceríamos mirando hacia atrás, buscando sin saber qué. Pero Él resucitó. ¿Por qué lo celebramos como si estuviera muerto? ¿Por qué? Es muy triste. Nos preguntábamos, Luis y yo, si quitábamos este cuadro, porque podría estar la pared limpia, pero decidí dejarlo por varias razones. Déjeme contarle, ya que usted está invitado a mi casa, me siento honrado con esto, que usted está en nuestra casa. Este cuadro yo lo compré en Cuba hace muchos años. Hemos viajado a la isla de Cuba como misioneros muchos años. Y un día dije, yo quiero irme a uno de los parques y allí donde hay pintores, cuando yo vea la pintura que yo quiero llevarme a mi casa, que represente todo lo que yo he vivido acá en Cuba, visitando la iglesia, apoyando familias, pastores, etc. Y cuando yo vi este cuadro, yo supe, me va a recordar la iglesia. Quizá el autor no quiso pintar una cruz, pero yo veo dos cruces ahí. Y la iglesia, que aunque quería ser encerrada, es imposible. Quiere ser doblegada. Las tinieblas quieren apocarla, quieren tragársela. Pero una luz superior, una luz que la envuelve, la sostiene. Así que esta luz es la vida de Jesucristo. No se vaya a acostar hoy sin decirle, Señor, revélate a mi vida. Déjame experimentar tu vida. No me importaría a mí si no hubiese un solo cristiano más sobre esta tierra. Yo seguiría siendo cristiano porque yo no estoy apegado a una religión. Yo he conocido a Jesucristo y por eso le serviré hasta el último de mis días. No me importa nada. No me importa lo que pase. Seguiré predicando a Jesucristo como Dios, como Rey, como Señor transformador de vidas, porque Él es el Salvador que quiere venir a tu vida, perdonar nuestros pecados y llevarnos de las tinieblas a su luz admirable, a su luz admirable. Así que, bueno, vamos a dejarlo de este tamaño hasta aquí. Son las 8:05, tenemos espacio para alguna pregunta. No sé si mis compañeros me hablan. Hola, para saber si... Ok, gracias David, aquí te estoy escuchando. Sí, tenemos incontables comentarios, mensajes de ánimo, de esperanza. Dentro de ellos, Paula Villalobos nos escribe bendiciones, Iglesia BAC. Ana Rosa Cerdas nos escribe, gracias Dios, esa es mi identidad, soy hija de Dios.
Gretel Soto, gracias Dios por estos minutos. Valeria Salazar animando a sus papás, te amo papi, te amo mami. María Isabel Ríos, gracias por el esfuerzo y todo lo que hacen para no dejar de enseñarnos la palabra. Alan Felipe, un corazón apuntando siempre al Señor. Francis Jaramillo, lindo y reconfortante, tanta gente buscando llenar su vida de Cristo. Elena González nos plantea una pregunta: ¿es nuestra naturaleza la duda o es muestra de falta de fe? Esa pregunta nos plantea Elena González. Qué buena pregunta. Qué buena. Esta no es una pregunta, y siempre que se abre un espacio de esos, el ritmo cardíaco se acelera. Porque una cosa es enseñar lo que has trazado, lo que has trabajado, lo que sabes que vas a decir, aunque siempre lleva nervio. Cuando te abres a preguntas, alguien supondría que tienes todas las respuestas. Y yo siempre inicio diciendo, no tengo todas las respuestas, pero haré mi mejor intento y agradezco a Dios que mis compañeros, tanto Samuel como David, que ambos son hombres de Dios, hombres de Biblia, están allí para poder hacer algún aporte y se sentirán en toda la libertad de hacerlo si así lo consideraran. ¿Es nuestra naturaleza la duda o es falta de fe? Sin duda alguna, cada vez que nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de que sin duda nosotros somos carenciados. Nosotros no tenemos salvación, nosotros somos pecadores y debemos ir en un éxodo desde el cautiverio hasta la tierra de libertad que solo Cristo puede darnos. Cuando se habla de creer, seguro las palabras de aquel que gimió diciéndole al Señor, ayuda mi incredulidad. Yo tendría que decir, yo debo hacer esas palabras mías. Nosotros somos personas que no encontraríamos el camino. Jesús dijo que cuando un ciego guía a otro ciego, lo más seguro es que van a ir al pozo, al hoyo. Nosotros no tenemos lo que se requiere. Por eso se llama gracia, porque Dios nos otorga lo que nosotros requerimos para poder alcanzar, para poder conocerlo, para poder conocer a Dios. Él tuvo que bajar a presentarse con nosotros. Hola, mucho gusto. Me llamo Jesucristo, soy el Hijo de Dios, soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tal si me sigues? Quiero llevarte de regreso al Padre. Sin duda alguna, nuestra naturaleza pecaminosa incluye la ignorancia, incluye la carencia de fe, incluye un sequedal terrible. Por eso necesitamos la vida de Dios. Y cuando alguien aspira a conocer a Dios, debe abrir su corazón y decir, Señor, ayúdame, aquí estoy, te necesito. Así que esa sería mi respuesta a esta persona que nos escribe. A ver qué más encontramos por ahí. Sí, tenemos un comentario y una pregunta de Pedro Ramírez. Los discípulos se podrían decir que estaban aturdidos por el fracaso, lo que les impedía ver con los ojos abiertos al maestro. La pregunta es, bien, ¿cómo podemos hoy, en medio de esta crisis mundial, poder ver los beneficios de vivir en Cristo? Wow, yo diría que todo lo que hemos nosotros hoy trazado, primero las barreras, luego el impacto y luego los beneficios, estos nos recuerdan a nosotros el hecho de que una persona que ha depositado su fe en Jesucristo, y aquí voy a aprovechar porque pues uno trata de ver las noticias desde los diferentes ángulos. Un día de estos estaba viendo un noticiero que se genera en los Estados Unidos, hispano, y estaban hablando allí acerca de varias cosas. Y uno de los periodistas empezó a hablar de Pancho Villa. Y dijo que Pancho Villa había emergido como un santo no reconocido por las autoridades católicas, pero que estaba creciendo mucho el culto hacia él. Inclusive había un personaje como que lo doblaba y se viste como él, y la gente llega a hacerle preguntas y eso. Y dentro de los que entrevistan, la persona viene y propone la siguiente frase. Dijo, mire, esto es un tema de fe, dijo él.
Si una persona vuelve a ver una piedra y le dice, yo creo en ti y te pido que me ayudes en tal y cual cosa, eso le vendrá, decía este caballero. Y yo decía, primero pensaba, qué increíble. En ese noticiero seguramente nunca le van a dar un espacio a un hombre o a una mujer de Dios para que cuente quién es Jesucristo. Pero cuando vienen a hablar una idiotez de este tipo, una barbaridad de este tipo, ahí sí encuentra espacio. Porque así es la sociedad en la que nosotros nos vivimos. Prefiere el absurdo a lo coherente. Prefiere la fábula a la fe verdadera. Así que yo debo decir que sin duda alguna, hoy por hoy, nosotros necesitamos afirmar nuestra fe en el único que le puede dar dividendos verdaderos. La fe solo es efectiva cuando se invierte en la persona correcta. Y nosotros tenemos, según el libro de Hebreos, que depositar nuestra fe en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, reza el libro de Hebreos. Jesús es el generador, es el sustentador. Jesús es el único en el que una persona, aún con una fe diminuta, frágil como la nuestra, la invierte en él, le va a rendir grandes dividendos. Por eso, mi invitación a la iglesia, pero también a cualquier persona que nos esté escuchando, Jesucristo es el único que puede devolver con creces la inversión de fe de una semilla de este tamaño que nosotros depositemos en él. Así que no sé qué más hay. Ahora es un poco nervioso porque yo lo que tengo es mi teléfono al frente, ¿verdad? Nada más. Y dependo de mis amigos. Bueno, y mi amada esposa que me acaba de retorcer los ojos pero no me refería a eso, sino que yo quisiera saber qué más hay por ahí. Espero que me estén escuchando. Sí, tenemos muchas expresiones, ¿verdad? Y quisiéramos reproducirlas todo, pero por ejemplo tenemos una de André M.S. Solís que dice, se dice que el pueblo de Israel pudo demorar 11 días para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, tardó 40 años. Otros tenemos que recorrer 11 kilómetros de gracia para toparnos de frente con Jesucristo y dejarlo que viva en nuestro corazón. Qué buena. Tenemos gente, pero valiosa, escribiendo. Esa es una joya. Sí. David tiene una pregunta. Sí, correcto. Tenemos, un par de comentarios. Lady Gutiérrez nos escribe, amén, va a volver a amanecer. Janet Pichardo nos escribe, en Dios está puesta nuestra esperanza. Y Yali DN hace una pregunta, ¿cómo salir del círculo de relacionarnos con Jesús como si aún estuviera muerto? Un poco lo que hablábamos, y ella consulta tanto como iglesia como persona, y se me viene aquí a la cabeza la carta de Santiago cuando nos escribe en el capítulo 4, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No existe todavía en la historia alguien que pueda contar que se acercó a Dios, que lo invitó a su vida, a ser parte de su vida, y que Dios lo haya despreciado. A nadie ha despreciado el Señor. Tenemos la palabra que es la fuente por la que ahora conocemos de Jesús, conocemos la voluntad de Dios, tenemos la oración y la adoración continua como formas en las que podemos acercarnos a Dios de manera permanente, y Él nos garantiza que se acercará a nosotros y nos cobijará en sus brazos. Así es, David, gracias. Y yo quisiera añadir que el Dios de la Biblia no es un Dios de fórmulas. No es un Dios en que alguno de nosotros pueda imponer su historia por forma. A mí me tocó conocer a Jesucristo. Ni siquiera debería decir que yo fui a aquella reunión carismática católica en octubre del año 81 buscando a Dios. No era mi intención. Yo no, sí era una persona con vacíos tremendos, una persona muy religiosa, pero ese día debo decir que Dios decidió atravesárseme en el camino y llegó a buscarme a aquel lugar. Y ese día yo conocí a Jesucristo. Y es como si hubiera ocurrido ayer. Es como si hubiera ocurrido hace una hora lo que yo vivía allí,
no se ha pagado desde octubre del año 81 y por el contrario viene creciendo. Por eso es que tratar de decir cómo se manifiesta eso que David acaba de citar, de Santiago, de acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. A veces alguien le ha reclamado un grito, le ha retado a Dios. Dios no se ofende, ni se asusta, ni sale corriendo, ni alguien podría ser irreverente si al mismo tiempo está siendo honesto. Así que lo que necesitamos es un corazón adecuado, un corazón que venga delante de Dios y diga, Señor, de verdad te necesito. Esta situación que estamos viviendo, país, mundo, mire, nos hace volver a ver para todo lado con pocas salidas. Así que mi invitación para alguien que nos está mirando, seguro nos ha hecho falta volver a ver hacia arriba. Y Jesús decía un día de estos, se puso de último en la fila, no por gusto, sino porque nosotros lo colocamos ahí. Y todas las alternativas han venido defraudando nuestra vida. Y llega el momento en que necesitamos decirle al Señor, Señor, me rindo. Quiero conocerte. ¿Cómo caminar por un desierto como este sin ti? Así que le animo para que cada uno de nosotros pueda continuar en esa búsqueda genuina de conocerlo cada día más. No como una imagen religiosa, sino como un Dios vivo que aunque pasó por aquella cruz, se bajó de allí y salió de aquella tumba para otorgarnos vida a cada uno de nosotros. Así que una vez más le pido a mis compañeros que si hay alguna, nos encantan los comentarios que están llegando. Un beso para mi hija Valeria que nos está mirando. Mi hijo Andrés, me dice Giselle también que está por ahí. Así que, bueno, en medio de la tensión, no se imaginan la tensión de acomodar nuestra sala, de mover muebles y todo esto para poder estar acá. Darle gracias a Dani que nos decía, quiten esto, muevan esto, acá, aquello. Bueno, sencillamente una locura, pero gracias a Dios, aquí estamos. Por eso siempre decimos que a la iglesia no la para nada ni nadie. A ver, compañeros. Así es, porque, por ejemplo, Rebe Marcela dice, Dios es nuestra esperanza, nuestro refugio. Carlos Villalobos da bendiciones para todos. Zaida Umaña dice, es una bendición para mi vida y familia, bendiciones. Y entonces Rosy Quiroz nos pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando sentimos que estamos siendo atacados con desánimo? Ok, esa es una muy buena pregunta. Digo, muy buena pregunta linkeada a lo que nos está ocupando. Ok, la vida de Jesucristo, desde mi perspectiva, es el factor de ánimo más importante que hay. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una relación con Jesucristo, y sabemos quién es Él, lo que ha dicho en su palabra, que Él es siempre el que tiene la primera y la última palabra. Nosotros solo tenemos la del medio. Él es un factor de ánimo absoluto, porque recordamos que Él es poderoso, que no solo es poderoso, es todopoderoso, que con Él nosotros podemos salir adelante y nos asombramos y le damos gracias por todo lo que Él ha hecho. Y podemos enfrentar el día sabiendo que el que se levantó entre los muertos, el que derrotó el pecado, que derrotó a Satanás, vive en mi corazón. Y prometió nunca dejarnos. Esta promesa de compañía que es de las que yo más atesoro. Por ejemplo, uno de mis textos de vida es Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Y no solo eso, dice, yo siempre te voy a sostener con mi mano derecha. Esa promesa de compañía, ¿qué significa? Que me voy a tropezar, que me voy a caer, pero Él siempre me va a sostener. Su mano poderosa me va a sostener a mí. Así que son cosas que nosotros nunca podremos olvidar. Así es que mi esposa me indica que cree que se me fue el audífono. ¿O qué fue? Ah, ok.
Se está bajando la batería. Pero ustedes están ahí, muchachos. Acá estamos. Ok. Bueno, no sé qué sigue, si habrá alguna, me gustaría, si hay alguna otra inquietud, una pregunta o algún aporte, porque los aportes son extraordinarios. Pastor. Sí, ok, dale. Nos hace una pregunta Gladys Barquero. Ella pregunta, ¿enfoca esta pandemia un contexto similar al de los caminantes a Emaús? Espero entender la pregunta. Creo que cuando nosotros, si tratáramos un paralelo entre esta pandemia y el texto que acabamos de estudiar, por lo menos de manera superficial, sin duda alguna, alguien podría pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no está con nosotros, que está mirando para otro lado. Pero realmente nosotros debemos recordar que vivimos en un mundo caído, en un mundo en el cual hay un príncipe minúscula y mala letra, el príncipe de este mundo, así lo llamó Jesús, porque el ser humano le endosó el señorío a Satanás de esta tierra. Jesucristo es el rey de los reyes, ¿ok? Mientras estemos todavía, antes de que Cristo regrese en esta tierra, palabras de Cristo, viviremos aflicciones. Yo no debo olvidar que eso no significa que Dios se olvidó de mí. Lo que significa es que, según el Salmo 23 y muchos otros pasajes, aunque ande en este valle de sombra y de muerte, no debo temer nada, porque mi buen pastor camina con nosotros, tomándonos la mano. Así que si alguien diría que por lo que estamos viviendo, que no hay duda alguna, y vamos a enseñar sobre esto, de hoy en 8 estaremos una vez más con algunos consejos financieros que son tan importantes, especialmente en el inicio de la crisis económica que estamos viviendo. Tendremos a Rodrigo Sandoval, que es un hombre de Dios, igual que Javier, que enseñó hace una semana, y nos enseñarán al respecto. Pero vamos a hablar de cómo también estos tiempos tienen un peso profético muy fuerte. Vamos a estudiar el capítulo 24 de Mateo, las señales antes del regreso de Jesucristo, porque no hay duda alguna de que esto que se está viviendo, sin parangón en la historia, de alguna manera, como un virus como este ha paralizado al mundo entero y ha derrotado y ha avergonzado los grandes refugios, comillas, que el mundo ha creado, el refugio económico, el refugio militar, los ha avergonzado a todos. Es como que Dios ha permitido esto para que todo el mundo sepa que solo hay alguien en quien confiar realmente, y es en Él. Así que me indica aquí la productora del programa de esta noche que hasta aquí llegamos, que tenemos que ir aterrizando. Sí, van a ser las 8:30 ya casi, y aunque mucha gente me dice que si hay algo que tenemos ahora es tiempo, también es cierto que nuestro programa tiene inicio y tiene fin. Así que, compañeros, ustedes me indican. Estamos listos, Paz, usted despide. Ok, perfecto. Entonces, gente, que ha sido gracioso, ¿verdad? Mi esposa y yo corrimos, movimos, hicimos, ha sido una locura, pero agradecidos con Dios de poder tener este tiempo juntos. A pesar, disculpen los contratiempos, nosotros no somos muy técnicos, Giselle y yo, ¿verdad? Ahí estábamos haciendo alguna locura para poder estar conectados con todo esto, y agradecemos a Dani y a todo el equipo de producción de Vida Abundante. Son unos héroes que han permitido que esto se dé. Gracias a David y a Samuel, pero sobre todas las cosas, gracias a Dios y gracias a ustedes por acompañarnos. Oramos. Señor, bendigo este momento, te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor para con nosotros, y ahora te ruego, Señor, que la vida de Jesucristo inunde nuestro corazón. Señor, que cambie la vida de Jesús, la manera en que lo vemos todos. Vemos con esperanza
Vemos todo de una manera diferente, con un optimismo no barato, sino el optimismo de Dios. Vemos las cosas con fe, porque sabemos que nuestro Dios siempre tiene la última palabra. Así que bendigo el corazón de quien hoy se ha pegado acá con nosotros y te pedimos, Dios eterno, que tu gracia le inunde, que tu gracia esté con cada persona que hoy, Señor, ahí pegado de una computadora o de un teléfono, Señor, se conecta contigo para recordar la historia de aquellos que caminaban jorobados sin esperanza, regresando a casa sin querer llegar, pero se encontraron de camino con el Dios vivo que es Jesucristo. Y te pido, Señor, que la vida de Dios le dé vida a nuestra vida, para que con esa vida seamos capaces de darle vida a quien no tiene vida. Que así sea, por Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos y cuando quieran, esta es su casa. Chao.